Jesucristo Roca Eterna. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículos del 1 al 15, nos dice la palabra de Dios así. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fisnes, Fisnes engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Meraiot, Meraiot engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob, Ahitob engendró a Sadot, Sadot engendró a Ahimás, Ahimás engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob, Ahitob engendró a Sadot, Sadot engendró a Salum, Salum engendró a Hilcias, Hilcia engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadat. Y Josadat fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Amén. El análisis exegético de los capítulos 4 al 6 del primer libro de Crónica profundiza en la organización de las tribus de Israel, destacando la soberanía de Dios en la distribución de la tierra y la centralidad del culto mediante el linaje sacerdotal. Primer libro de Crónica, capítulo 4. Los clanes de Judá y la expansión de Simeón. Este capítulo amplía la genealogía de Judá iniciada en el capítulo 2, pero se enfoca en los asentamientos y la providencia divina en la vida cotidiana. La oración de Jabes, versículos 9 y 10. El cronista inserta un paréntesis biográfico sobre Jabes. A pesar de que su nombre evoca dolor, él invocó al Dios de Israel pidiendo bendición y protección contra el mal. La respuesta afirmativa de Dios subraya que la fidelidad individual puede transformar un legado de aflicción en uno de honor. Amén. Oficios y gremios, versículos 14 y versículos 21 al 23. Se detallan familias dedicadas a labores específicas, como los artesanos del Valle de Caracín y los trabajadores de lino fino en Bet-Aspea. La mención de los alfareros que moraban allá con el rey para su obra, versículo 23, amén, enfatiza que toda labor técnica tiene una función dentro de la economía del reino de Dios. La herencia de Simeón, versículos 24 al 43. La genealogía de Simeón muestra su progresiva absorción por Judá. El texto relata la expansión de sus familias hacia Gedor y el monte de Seir, donde derrotaron a los amalecitas, versículos 41 al 43. Esta sección destaca que la posesión de la tierra dependía de la iniciativa de la familia bajo la guía divina. Amén. Alabado sea Dios. Primer libro de Crónica, capítulo 5. Las tribus y la fidelidad. El autor se desplaza hacia el oriente del Jordán para tratar con las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, introduciendo el concepto de la pérdida de la primogenitura. Rubén y la primogenitura, versículos del 1 al 3. Se explica que Rubén perdió su derecho de primogenitura por pecado con la concubina de su padre. Aunque la primogenitura pasó a los hijos de José, el cronista aclara que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Amén. Versículo 2. Consolidando la legitimidad de la línea davídica. La victoria de las tribus del este, versículos 18 al 22. Se narra una guerra contra los agarenos, donde Rubén, Gad y la Manasés prevalecieron porque clamaron a Dios en la guerra y Él les fue propicio porque esperaron en Él. Amén. Versículo 20. El texto enfatiza que el éxito militar era un resultado directo de la confianza teológica. El juicio y el
el exilio, versículos 25 y 26. El capítulo cierra con una nota de advertencia. Estas tribus prevaricaron contra el Dios de sus padres, amén, al seguir a los dioses de los pueblos de la tierra. Como consecuencia, Dios excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, amén, versículo 26, resultando en su deportación, lo que sirve como lección para los lectores post-exílicos, amén, bendito sea Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, el linaje de David y el servicio en el templo. Este capítulo es el más extenso de las genealogías y constituye el corazón del argumento del cronista, la importancia del sacerdocio y la alabanza. La línea del sumo sacerdote, versículos del 1 al 15. Se traza la descendencia de Aarón a través de Eleazar hasta llegar a Josadak, quien fue llevado al cautiverio babilónico. Este registro garantiza la continuidad legal del sacerdocio tras el regreso del exilio, asegurando que los sacrificios fueran realizados por manos legítimas. Los cantores del templo, versículos 31 al 48. Se detallan los linajes de Emán, Asaf y Etán, a quienes David puso sobre el servicio del canto después que el arca tuviera reposo, versículo 31. La precisión en estos nombres muestra que el ministerio de la música y la alabanza no eran improvisados, sino una función sagrada y ordenada por linaje. Amén. Las ciudades levíticas, versículos 54 al 81. Dado que los levitas no tenían una porción de tierra propia, se enumeran las ciudades y los campos de pastoreo que recibieron de las otras tribus. La distribución de estas ciudades por todo el territorio de Israel, versículo 64, asegura que la instrucción de la ley y el servicio a Dios estuvieran presentes en cada rincón de la nación. Amén. El servicio de Aarón, versículo 49. Se especifica que solo Aarón y sus hijos ardían incienso y realizaban los sacrificios en el lugar santísimo para hacer las expiaciones por Israel. Amén. Conforme a todo lo que Moisés había mandado. Esto refuerza la distinción entre los levitas en general y el sacerdocio específico encargado de la mediación entre Dios y el pueblo. Amén. Alabado sea el Señor. En resumen, estos capítulos del primer libro de Crónica deja de ser una lista de nombres antiguos para convertirse en un testimonio de la provisión y el orden de Dios. Mientras que el capítulo 4 nos muestra que Dios escucha el clamor individual como el de Jabes y bendice el trabajo cotidiano, los capítulos 5 y 6 nos enseñan que la bendición está ligada a la fidelidad y que el culto a Dios requiere orden y dedicación. Aquí vemos la geografía de la fe, desde la conquista en el desierto hasta la organización de los levitas que llevaban la presencia de Dios a cada ciudad. Amén. El linaje y las funciones descritas en estos 3 capítulos apuntan directamente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el sumo sacerdote eterno. El capítulo 6 detalla cuidadosamente la línea de Aarón. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de este linaje. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quien entró una vez y para siempre en el lugar santísimo para interceder por nosotros, según Hebreo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Las respuestas a Jabes. Jabes pidió ser librado del mal para no causar dolor. Jesús es la respuesta definitiva a esa oración, pues Él cargó con nuestros dolores y nos libró del poder del mal y del pecado, según Isaías 53:4. El guía de la alabanza. Así como David puso cantores en la casa de Jehová, según Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31, Cristo es quien dirige nuestra alabanza. Él es quien en medio de la congregación canta himnos al Padre, según Hebreo, capítulo 2, versículo 12. Nuestra ciudad de refugio. El capítulo 6 menciona las ciudades dadas a los levitas, muchas de las cuales eran ciudades de refugio.
Cristo es nuestro refugio seguro, donde encontramos perdón y protección total. A su nombre, gloria. Concluimos. El estudio de estos capítulos nos recuerda que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, ya sea que nuestra labor sea como la de los artesanos o como la de los cantores y sacerdotes. Lo importante es que vivamos cerca del Rey. La historia de las tribus nos sirve de advertencia. La victoria depende de nuestra dependencia de Dios. Amén. Y la infidelidad nos aleja de nuestra herencia. Dios busca un pueblo que le adore con orden, pasión y fidelidad. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti inspirado por la fe de aquellos que nos precedieron. Así como escuchaste la oración de Jabes, te pedimos hoy que bendigas nuestras vidas y ensanches nuestro territorio espiritual. Que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal que pueda causarnos dolor. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que nos permites acercarnos confiadamente a tu trono. Ayúdanos a ser como los hijos de Leví, dedicados a tu servicio y a la alabanza, reconociendo que nuestra vida es un sacrificio vivo para ti. Que en cada paso que demos, recordemos que tú eres nuestro refugio y nuestra porción eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.